Bien, vamos a hacer ahora la deducción de la fórmula del interés compuesto. Y vamos a partir considerando los elementos que ya hemos trabajado antes. Considerando R, mi tasa de interés 5%, el tiempo 3 años y mi capital inicial 4.000. Desde ahí vamos a partir y desde el modelo que ya hemos estado conociendo. El modelo es sobre el capital final. El capital final es igual al capital inicial, por eso el 0 significa el inicio, por 1 más la tasa de interés, todo eso elevado al tiempo. Y estoy hablando del interés compuesto en un tiempo anual, ¿ya? Parto de este modelo que hay el capital final. Ojo, hay el capital final y después de hallar el capital final recién se halla el interés compuesto. Recuerden que el interés compuesto luego voy a hallar restando capital final, o sea, lo que salga de aquí, menos capital inicial. Entonces, teniendo en cuenta, voy a partir, ¿no?, del ejemplo. Recuerden ustedes que hallamos el interés del primer año, el interés compuesto, aplicando la tasa de interés al capital inicial. Y eso no es otra cosa que multiplicar el 5% por el 4.000, ¿no? O sea, la tasa de interés por el capital inicial. Recuerden que me salía 200 en el caso del ejemplo, pero ahora nosotros para deducir la fórmula vamos a ir poco a poco simbolizando. Entonces, tendríamos que el interés del primer año sería tasa de interés por capital inicial. Tasa de interés es R y capital inicial es C sub 0. Ese es capital inicial C sub 0 en forma simbólica. Muy bien, hallado el interés del primer año en forma simbólica, ¿qué se hace con el interés cuando es interés compuesto? Se capitaliza. Quiere decir que sumamos este interés al capital anterior, ¿no? Y el capital anterior era 4.000, el capital inicial. Vamos a verlo como es entonces en la siguiente fase. Diría entonces que el capital al finalizar el año 1, ¿cuál sería? Sería la suma del capital anterior, que simbólicamente es C sub 0, más el interés que gané este año. ¿Pero cuánto es el interés de este año? Es el producto de la tasa de interés por el capital inicial. Y eso lo traslado acá. Le sumo el capital anterior, sumo el interés de este año. Entonces sería tasa de interés por capital inicial. Al hacer esta suma, observo que tengo una suma de expresiones algebraicas donde encuentro términos comunes, ¿ya?, en esta expresión. Y lo que voy a hacer es factorizar, ¿no? En esta expresión de acá, antes del más tengo capital inicial y después de más tengo capital inicial por tasa de interés. ¿Cuál es el término común? El capital inicial. Entonces voy a factorizarlo. ¿Cómo factorizamos? Lo extraemos en un factor externo, ya capital inicial, y formamos el otro factor a su lado. Entonces, este capital inicial yo lo puedo sobreentender como si estuviera multiplicado por 1. Me da lo mismo. De modo que cuando extraigo el capital inicial, ahí me queda 1. Y en el otro término, cuando extraigo el capital inicial como factor común, ahí me queda R. Entonces el capital final queda expresado así: capital inicial por 1 más tasa de interés. Ahí es simbolizado el capital final al finalizar el primer año. Este es mi capital final del primer año y no es igual al capital inicial. El capital inicial solamente era C sub 0, ¿ya? Veamos ahora entonces en un segundo año. En el segundo año diríamos que también aplicamos la tasa de interés al capital, pero en el segundo año la tasa la aplicamos al capital del año anterior, es decir, al capital que se obtiene al finalizar el primer año, ¿ya? Entonces, que no es igual al anterior. Entonces, simbólicamente, ¿cómo sería eso? Aquí ya viene un poquito más abstracto, pero sigamos la explicación. Miren, ve, recuerden que esto es 5% es la tasa de interés, simplemente lo simbolizo, la tasa de interés es R. Ahora, si estoy hallando el interés del segundo año, la tasa de interés la estoy aplicando al capital que tenía al finalizar el primer año. Entonces, ¿cómo escribo eso simbólicamente? Capital
de F1, quiere decir capital al finalizar del año 1. El interés 2 es multiplicar la tasa de interés por el capital del año anterior 1, ¿no? Del final del año 1. ¿Bien? Entonces, luego vamos a ver que este capital al segundo año, ¿cuánto será entonces? Al finalizar, ¿cuánto tendré de capital? Recuerden que este interés se va a capitalizar, es decir, se va a sumar al interés del año anterior. Entonces, al capital del año anterior. ¿Cuál es el capital del año anterior? Este es el capital del año anterior. Al finalizar el primer año, este quedó como capital. Y aquí está. Y a ese capital le estoy sumando el interés de este año. El interés de este año es multiplicar la tasa de interés por el capital al finalizar el año anterior, el 1. Bien, entonces observamos en esta expresión, ya como expresión algebraica, ya lo siguiente. Lo primero es que tengo esta expresión y la bajo igual. El más también lo bajo igual. El R o tasa de interés también lo bajo igual. Pero aquí voy a hacer un cambio, porque yo sé cuál es el capital al finalizar el año 1. Es esto de acá. Esta expresión, capital inicial por 1 más tasa de interés, esta expresión. Entonces, esta expresión la voy a trasladar acá. La he trasladado aquí y tengo entonces, en esta expresión tengo factores comunes. Observo, este es mi primer término, ¿ya? Capital inicial por 1 más R. Y después del más, en el otro término tengo esta expresión, capital inicial por 1 más R, que es igual a la de acá, pero a su vez está multiplicado por R, por la tasa de interés. Pero estos dos términos son iguales, ¿no? Entonces voy a sacar factor común. Ese es el factor común que voy a extraer. En el siguiente paso, entonces, diré que el capital final del segundo año será: extraigo este factor común, capital inicial por 1 más tasa de interés, y formo el otro factor con lo que queda. Aquí sobreentiendo que esta expresión está multiplicada por 1, y cuando la extraigo como factor, ahí me queda 1, y ese 1 va acá. Más, al otro lado, en el otro término, tengo toda esta expresión multiplicada por R, y cuando lo extraigo como factor común, me queda R. Entonces tengo esta expresión que es capital inicial por 1 más tasa de interés, me queda multiplicada por 1 más R. Pero ¿qué observo aquí? Observo lo siguiente, que acá tengo dos términos, ¿no? Que son dos binomios iguales, 1 más R por 1 más R. Entonces, por ser iguales, yo los puedo expresar como una potencia, ¿no? Entonces, 1 más R dos veces multiplicándose, lo mismo decir 1 más R elevado al cuadrado. O puedo decir, ¿no? Un producto de bases iguales, los exponentes se suman. Entonces diría 1 más 1, 2. De cualquier forma que lo analice, entonces mi capital final, al finalizar el año 2, sería capital inicial por 1 más tasa de interés, todo eso elevado al cuadrado. ¿Pero qué representa este cuadrado? Representa el tiempo. Miren que acá estoy diciendo capitalizar al finalizar el segundo año. Eso quiere decir que el tiempo es 2 años. Y lo comparo con el de acá. Acá dice capital final o capital al finalizar el primer año. Y aquí no tengo un 1, pero se sobreentiende que este 1 más R está elevado a 1. Y ese 1 quiere decir un año, ¿ya? Entonces, cuando aquí estoy hallando el capital del primer año, es porque aquí el tiempo es 1, por eso está sobreentendido. Cuando yo estoy hallando el capital final del segundo año, es porque aquí el tiempo es 2, ¿ya? Yo veo ya aquí un patrón que se repite. Cada vez que voy a hallar el capital final, siempre empiezo con el capital inicial por 1 más la tasa de interés elevado a. Entonces veo que el exponente es el que está variando. Acá cuando hay el del 1, el tiempo es 1. Cuando hay el capital final del segundo año, el tiempo es 2. Y vamos a ver en la siguiente que aquí seguimos deduciendo la fórmula y observamos que ocurre lo siguiente, ¿ya? Esto ya teníamos en la hojita anterior, lo puse acá para enlazar, ¿ya? Hemos visto que
este es nuestro interés ganado el segundo año, es multiplicar la tasa por el capital del año anterior, o sea, del año 1, y aquí al sumarlo nos salió esto, ¿verdad? Capital final del segundo año es capital inicial por 1 más la tasa de interés elevado a 2. Cuando aquí es segundo año es porque es 2 años. Bien, entonces continuando con la explicación, vamos a analizar ahora en el tercer año. En el tercer año digo igual, el 5% del capital, pero el 5% del capital del segundo año, o sea, del año anterior. ¿Y cómo simbolizo eso? Entonces aquí vamos a ver la expresión. El interés del tercer año no es otra cosa que multiplicar la tasa de interés por el capital del año anterior. Tasa de interés es R. ¿Y cómo se escribe el capital del año anterior? Entonces, capital al finalizar el segundo año. Si estoy hallando el interés del tercer año, acá será el capital del segundo año, capital anterior. Muy bien, este sería entonces mi interés del tercer año. ¿Y qué hago con el interés que gano cuando es compuesto? Lo capitalizo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo sumo al capital anterior. ¿Quién es mi capital anterior? El capital que tenía al finalizar el segundo año, o sea, este de acá. Entonces voy a sumar este capital del año anterior más el interés que acabo de ganar para capitalizarlo y obtendré lo siguiente. Entonces diré, entonces el capital al finalizar el tercer año será sumar el capital que tenía en el segundo año, que es esto de acá básicamente, más el interés que he ganado este año, que es esto de acá, ¿no? R por capital final del año anterior. Muy bien, hasta ahí he reemplazado a manera de sumar. Bien, ahora observo lo siguiente. Aquí aplico un poco las expresiones algebraicas, ¿no? Toda esta expresión, capital inicial por 1 más R al cuadrado, la bajo tan igual como está. Luego más, también la bajo igual como está. Luego R, que es la tasa de interés, también la bajo como está. Pero aquí voy a hacer un cambio. Esto significa capital al finalizar el segundo año. Pero eso lo tengo acá. Entonces lo voy a reemplazar por ese valor. Entonces en vez de escribir en este símbolo, escribo toda su expresión, que es igual a capital inicial por 1 más tasa de interés elevado al cuadrado. Entonces, una vez que reemplazo por ese valor equivalente, obtengo lo siguiente. Aquí en esta primera parte tengo esta expresión sobreentendida que está multiplicada por 1. Y en esta segunda parte tengo la misma expresión y esta está multiplicada por R. Entonces, al procesar, lo que hago aquí, como estos términos de acá que he subrayado, ¿no? Que he marcado ahí, son iguales, digamos que es un factor común en estos dos términos. Entonces voy a extraer el factor común. En este caso es un factor común polinomio. Estos dos términos los extraigo acá como uno solo, como un factor común, y voy a tener capital inicial por 1 más tasa de interés elevado al cuadrado. Una vez que extraje, ¿cuál es el otro factor que me queda? Les decía que aquí sobreentiende que se está multiplicando por 1. Y cuando extraigo este término, me queda 1. Y cuando extraigo el de acá, me queda R. Entonces el otro factor es 1 más R. ¿Qué observo ahí? Entonces acá tengo 1 más R al cuadrado y acá tengo 1 más R. Pero tengo un producto donde las bases son iguales. Entonces en este caso, cuando las bases son iguales, puedo escribir una sola base, 1 más R, y sumar los exponentes, 2 más 1, 3. Y llego a obtener el capital final del año 3. ¿A qué es igual? Al capital inicial más por 1 más la tasa de interés elevado a 3. Bien, entonces observen una vez más. Aquí estoy relacionando todos los elementos del interés compuesto. Está el capital final, está el capital inicial, está la tasa de interés y en este caso 3 representa el tiempo. Recuerden que si aquí estoy hallando el capital final del año 3, es porque son 3 años, aquí el tiempo es 3. ¿Ya? Y lo comparo, miren, acá el capital final del año 2 tiene los mismos elementos, capital inicial por 1 más tasa de interés
elevado a, y ahí viene la variación. Si estoy hallando del segundo año es porque el tiempo es 2. Si estoy hallando del tercer año es porque el tiempo es 3. Y aquí tengo mi capital final del tercer año en forma algebraica, ¿ya? Entonces, a partir de ahí vamos a generalizar. Por eso esta parte lo traslado a la siguiente. Seguimos deduciendo entonces la fórmula y llegamos al tercer año y hemos analizado que este interés del tercer año es tasa de interés por capital del segundo año. Y ese capital, al sumarlo y factorizarlo, obtenemos este modelo, ¿no? El capital final del tercer año es esto de acá. A partir de ahí voy a generalizar. Y si el tiempo fuera ya no 1, 2, 3, sino cualquier otro tiempo, esta T representa 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, cualquier año que represente, ¿cómo hallaría? Parto de la misma idea. Igual voy a multiplicar la tasa de interés 5%. Bueno, no siempre va a ser 5%, en este ejemplo es 5%. Entonces, aplico la tasa de interés al capital. ¿Pero a qué capital? Recuerden ustedes, si estoy hallando en el tercer año, le aplico al capital del segundo año, o sea, al capital del año anterior. Entonces, si aquí es 5 años, acá será 5 menos 1 es 4. Si aquí es 8 años, acá será 8 menos 1 es 7. Entonces, eso quiere decir que el interés de este tiempo aquí será por el capital del tiempo anterior, ¿no? De este año, si es el año 10, acá será el capital del año 9. Si aquí estoy dando el interés del año 30, aquí será el capital del año 29, ¿ve? Del año anterior. Se multiplico la tasa de interés por el capital del año anterior. ¿Cómo termino de simbolizar esa parte? ¿Ya? Lo vemos aquí. Entonces digo, el interés de un tiempo cualquiera será siempre multiplicar a la tasa de interés, en este caso R, por el capital del año anterior. Entonces recuerden, si el tiempo es 10, acá será 10 menos 1, el capital es 9, del capital del noveno año, del anterior. ¿Ya? Bien, entonces a partir de ahí, una vez obtenido ese interés, lo capitalizo. ¿Ve? Recuerdan que es capitalizar, es sumar al capital del año anterior, sumarle ese interés ganado. Entonces, una vez que hacemos la suma, una vez que sumamos, ya vamos a obtener lo siguiente. Esta expresión la voy a bajar igual. El signo más también lo voy a bajar igual. R, que es la tasa de interés, también lo voy a bajar igual. Y esta expresión que quiere decir capital final del año anterior al que estoy hallando, ¿ya? Eso quiere decir. Entonces, pero este del año anterior que estoy hallando, ¿cómo lo voy a expresar? Voy a expresarlo así, capital inicial por 1 más R, porque ya saben que ese patrón se está repitiendo y lo único que está variando es el exponente, o sea, el tiempo. Entonces acá tendré capital inicial por 1 más tasa de interés elevado a el tiempo anterior, ¿no? Porque estoy hablando del capital anterior. Tiempo anterior, T menos 1. Bien, entonces ahora observo en esta expresión algebraica que aquí tengo toda esta expresión y observo asimismo que después del signo más en el otro término tengo toda esta expresión que es igual a la de acá. O sea, es un factor común y puedo factorizar. Entonces hacemos el siguiente procedimiento. Sacamos toda esta expresión como un solo factor común y recuerden, formamos el otro factor de la siguiente manera. Todo esto, si lo entendemos multiplicado por 1, al extraer este término, ¿qué me queda? 1. Y si extraemos en el otro término todo esto de acá, ¿qué me queda? R. Entonces el otro factor será 1 más R. Luego, aquí observamos que hay un producto de bases iguales. ¿Qué hacemos entonces? Aplicamos esa propiedad, ¿no? Cuando las bases son iguales, los exponentes se suman. En este caso se convierte en una sola base donde es 1 más R es la base. ¿Y qué hago con los exponentes? Se suman. ¿Cómo se suman? Acá diré T menos 1 más 1, que está sobreentendido ahí. Luego de hacer esa operación, ¿no? Que me recuerda a las operaciones de números enteros,
Entonces, aquí voy a simplificar. Menos 1 más 1 se vuelve 0. ¿Y qué me queda? Solamente t. Y ya encontré mi fórmula de la cual partí al inicio. La fórmula del capital final de cualquier tiempo, de cualquier año, de cualquier número de años. ¿A qué es igual? Siempre será igual al capital inicial por 1 más la tasa de interés elevado al tiempo. ¿Ve? Recuerden que si estoy hallando el capital final del octavo año, acá el tiempo es 8. Si estoy hallando el capital del año 28, acá el tiempo es 28, ¿no? Entonces, esto se repite, ¿no? En todos los años que hemos ido ensayando, entonces se convierte finalmente en un modelo al generalizar. Entonces, después de hallar el capital final, hallo el interés compuesto. ¿Cómo? Restando este capital final hallado menos el capital inicial. Entonces, de esta manera hemos deducido la fórmula para entender mejor lo que es el interés compuesto.